Hay quien los llama Supremacy, pero nosotros los conocemos como la gran esperanza del sudeste asiático. Tailandia y Filipinas estarán representadas en la primera Champions de la historia por los equipos Extend, Team Secret y Full Sense. So they are going to try to hold the line here by B-side. Dispenser looking to play close, and Forsaken, he whiffs this time! And how the irony just ticks on away! Are we going to get enlightenment here? Is this going to be Bren Esports heralding a new day? Welcome to the Renaissance as the Kings of SEA! A principios de septiembre nos encontrábamos con una mala noticia para la Masters de Berlín. Bren Esports, uno de los equipos clasificados, no había conseguido los visados para sus jugadores y estos no podrían llegar al tercer evento Masters. Tan solo unos días después llegaron las consecuencias. El equipo se desmarcó de la organización y anunció que su próxima casa sería Team Secret. Pese a todas las dificultades, la alineación acumulaba los puntos suficientes para participar en Champions. Su clasificación fue polémica, por la igualdad en dígitos respecto a PaperX, pero sea como sea, ahora tendrá que enfrentarse a Team Vikings, Crazy Raccoons y el todopoderoso Gambit Esports. Sin ninguna duda serán montañas difíciles de escalar. Este será su primer torneo internacional en LAN, y ellos son el underdog de los underdogs, pero lo que está claro es que esto último les beneficia. Al final, no es lo mismo la presión de equipos que saben que deben ganar y juegan con ese peso en la espalda que sentirse liberado de todas esas expectativas. Okay, Secret Dubstep. En una entrevista para Comer, la Jet de Team Secret, Dubstep decía que tiene muchas ganas de enfrentarse a Hit, a Tenth y a Sinet. De hecho, es el jugador de Ascent el que lo inspiró en sus inicios con Jet, así que ahora medirse con él es uno de sus sueños. El contratiempo, pues que estos tres duelistas han sido asignados a otros grupos, así que luchar por conseguirlo se va a volver muy difícil. Eso sí, será interesante ver cómo aprovechan esta experiencia internacional. De hecho, Team Secret, que antes se llamaban Bren Esports, estaba en nuestro grupo en Berlín y me dio mucha pena porque estaban súper ilusionados y eran el buque insignia de su región y no pudieron venir por todos los problemas de visado. Tenía muchas ganas de jugar contra ellos, así que tendremos la posibilidad de verlos ahora en Champions. Ahora vamos a pasar a un apartado mucho más táctico y os vamos a poner un gráfico para que lo entendáis mejor. Estas estadísticas son de los últimos 6 meses, desde el 20 de mayo de este año, y este es el único de los 3 equipos de Southeast Asia que gana más en ataque que en defensa. Sus 3 mejores mapas son Split primero, con un 80% de win rate, Ascent segundo con un 79% y Haven tercero con un 76%. Breeze es su peor mapa, tienen un 33% ganadas y no han jugado Fracture todavía. Vikings permabanea Breeze, cosa que es algo bueno para ellos, y Crazy Raccoons juega Breeze, que sería un pick directo. Este grupo se va a decidir mucho por si la gente juega Fracture o no. Por supuesto, Crazy Raccoons y Vikings son equipos muy fuertes también, pero creo que Team Secret tiene una posibilidad. El antiguo Extend Esports, que ha renovado su marca y ahora es Extend, se coloca como el claro underdog de su grupo. Y es que allí están los equipazos de Ascent, que llevan mucha tralla y grandes resultados, KD Stars, que cuenta con la dupla de MWZera y Hit, y Envy, que sin duda es otro favorito para llegar a la final. La ronda pende de un hilo, la entrada ya articulada a la espalda. Mystic para primera, acaba con Scary, le permite jugar. Noma perfecto para Fox, necesita el apoyo el finlandés que come ya rápido por larga. Noma perfila, Noma la pega. 3 K de Sushiboy mano a mano. 30 contra 50 puntos de vida. Sushiboy le amaga. 4K. Además, por si esto fuera poco, Extend se ha tenido que enfrentar durante los últimos meses a la ausencia de Patipan. Este duelista podría llegar a sorprender y ha sido la carta ganadora del equipo en varias ocasiones. Pero en julio anunció su baja por una lesión de muñeca. Según decía el tailandés, la lesión no afectaba a su rendimiento, sino a su confianza.
Pero aún así, ahora que está de vuelta, han crecido las dudas sobre el nivel que traerá a esta Champions. Eso sí, lo que podemos señalar positivamente de Extend Creed es que han estado de aquí para allá durante los últimos meses, peleándose en Tailandia y ganando mucho rodaje. Perdieron la final de la FPS Thailand contra Full Sense, pero queda muy poco para que veamos qué nivel nos traen a Champions. Ahora vamos con el apartado táctico de Team X10 o X10 Creed. Tiene unas cuantas cosas interesantes. La primera de todas es que casi nunca repiten composición. Juegan composiciones diferentes todos los partidos. En cada mapa tienen como 5 composiciones distintas y eso hace que sea muy difícil de antistratear. Pero también quiere decir que no tienen unos fundamentos y una sinergia tan grande como si jugaran solo una composición. Y durante sus partidos se nota mucho que a veces se cometen errores que les perjudican muchísimo. Aquí tenéis la gráfica de los mapas que juegan ellos. Como podéis ver, Bind es su peor mapa y tienen un problema porque Cade y Envy juegan mucho Bind y es uno de sus mejores mapas. Por lo tanto, están obligados a tener que tener un buen Fracture para poder banear Bind y que no tengan ningún problema. Tienen un juego muy lento, en ataque muy lento, y tienen muchos problemas contra las Operators que les hacen kills fácilmente y tienen que jugar 4 contra 5 constantemente. Y si se quedan con poco tiempo y es un 5 contra 5, fuerzan mucho la call y muchas veces van directos al stack sin ningún tipo de sentido. Esas son, para mí, las cosas que tienen que solucionar si quieren pasar de este grupo. A Full Sense los llaman los Korean Slayers por algo. Este equipo tailandés es el que más promete de la región, más aún después de que en el Last Chance Qualifier de Asia-Pacífico se cargaran a las esperanzas coreanas, que eran los favoritos del evento. De hecho, su desempeño contra Damwon Gaming y Nocturne hizo que la comunidad internacional se llegara a plantear si Corea era un one-man army con Vision Strikers. That's going to be shot to finalize the blow. Texture has whipped out the blades. Oh, this is going to be big. Can the Knives find the marker there? He's seeing Lammy's Nexus tip outside, and he actually whips the denied it. You know, he who denied it supplied it, and that's going to supply. Ahora, Full Sense tiene un reto muy grande por delante: eliminar precisamente a Vision Strikers. Y es que casualidades de la vida, precisamente su primer partido en esta Champions va a ser contra los coreanos. No hay duda, este será un momento clave a la hora de ganarse su apodo y demostrar que son Korean Slayers sin importar qué equipo se les ponga delante. Es difícil que puedan salir de grupos, pero si nunca hubiera sorpresas, esto no tendría emoción. Y desde luego, vienen con un mental construido a base de bien. Este octubre fueron capaces de meterle un 13-1 a Damwon Gaming y un 13-0 a Nocturne. Vimos cómo sacaba músculo en este LCQ, vimos cómo John Olsen ha estado masterizando la Jett, pero sobre todo vimos que la Raze y el KO de PTC directamente se salen de órbita. Yeah, they're just going to be holding this one down, but PTC manages to spray through. He picks up a 4th kill, now is going to be on pace for the ace. He comes charging in and he's going to... Bueno, ahora vamos al apartado táctico de Team Full Sense, que para mí es el mejor equipo de su región, con mucha diferencia además. Tienen un récord positivo en absolutamente todos los mapas, todavía no los hemos visto jugar en Fracture, que creo que es una de las claves también, que tengan bien ese mapa. Hay una cosa que a mí me ha parecido muy interesante. Primero de todo, me gusta mucho uno de esos jugadores que se llama PTC. Juega lo que sea, todos los agentes, y los juega muy bien. Pero últimamente ha estado jugando Jett, que la comparte con John Olsen, que suele ser la Jett principal del equipo. Pero la curiosidad es que PTC la juega con Operator. John Olsen juega Jett sin Operator. O sea que tienen dos jugadores que juegan Jett, uno con Operator y uno sin Operator. Para mí son el equipo que puede dar la sorpresa en este grupo. Aunque tiene un grupo muy difícil, porque tiene a Vision Strikers, Cloud9 y Fnatic. Fnatic juega muy bien en Icebox, cosa que es el peor mapa de Full Sense. Y también tienen otro problema, y es que Vision Strikers es muy bueno en Breeze, y tampoco es un mapa muy bueno para ellos. Y en Icebox, o sea, son buenos en los dos peores mapas de Full Sense. O sea, Full Sense está en el peor grupo, contra unos equipos buenísimos, donde los mejores mapas de los equipos contrarios son los peores mapas de ellos. Tienen que ganar su pick y tienen que prepararse muy bien el pick del rival.
Si consiguen hacer eso, tienen el equipo más fuerte de su región. Yo creo que todas las esperanzas están en ellos y tengo muchas ganas de verles jugar.